Hacía mucho tiempo que no me tomaba un café de cafetera. Pero en esta época del año me gusta que la casa huela a café por la mañana. Le pongo un poquito de canela, pero solo cuando hace frío. Estoy pensando en empezar ya con la decoración navideña. Creo que decoraré el interior de la chimenea. Pero primero voy a montar un escritorio que me llegó hace unos días. Es un escritorio elevable, muy conveniente para trabajar de pie. Mi espalda lo agradecerá cuando paso muchas horas haciendo manualidades. Este es el modelo E7 de FlexiSpot y del 25 al 28 de noviembre FlexiSpot tiene promociones de envío gratis. Podéis hacer clic en el enlace que dejé en la descripción para tener más información de estas promociones. Este es el panel para ajustar la altura del escritorio y además tiene un USB para cargar el móvil mientras trabajas. And as long as the sun shines upon us, and I just wanna be where you are. Yo estoy feliz con mi juguete nuevo. Y el diseño es muy bonito. También me enviaron la silla modelo BS11, que es realmente cómoda. Sigamos con la decoración DIY. Hice estas plantillas para imprimir y las tienes disponibles en la descripción. Quiero hacer un pequeño pueblo navideño. Las imprimí en papel de 250 gramos, que es la típica cartulina. Hay dos tipos de casa, una iglesia y paisaje. Compré este cúter hace poco y la verdad es que corta muy bien. Las líneas rectas se cortan y las líneas punteadas se doblan. Es realmente fácil. Me gusta cortar las líneas exteriores con tijera porque así es un poquito más rápido. Y ahora con la parte posterior del cúter repaso las líneas punteadas y así se doblarán mucho mejor. En las ventanas pego papel de hornear y esto lo hago para que luego se vea mucho más bonita la casita cuando le ponga una luz dentro.
Ya tengo las 4 piezas listas, solo queda armar la casa. Es tan sencillo como unir las pestañas. Y este cuadrado de aquí es para meter la vela LED. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I'll bet your parents. La primera está lista. Haré varias casas y una iglesia. So you came home late just 'cause you wanted to. Este es el campanario. Y finalmente, el tejado. También corté algunos paisajes. Y ahora lo colocaré todo en el hueco de la chimenea. Estoy pegando la guirnalda de luces en la pared trasera. Y ahora coloco las casas justo delante. Estas son las velas LED que usaré para el interior de las casitas. Creo que la iglesia la voy a poner un poquito más alta para que destaque un poco entre los demás edificios. Para la parte delantera he doblado la cartulina para que se mantenga de pie. Y a modo de nieve voy a utilizar el relleno de un cojín, y la verdad es que mis cojines suelen estar escuchimizados porque siempre uso el relleno para muchas manualidades. Por último, unas estrellas para el cielo de mi ciudad. Espero que os haya gustado esta idea para decorar en Navidad. Me encantará leer tu opinión en los comentarios. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high.